Hola amigos, sean bienvenidos a nuestro canal. Nos adentraremos y conoceremos la vida detrás del personaje. Nacer en Alcoy, en la provincia de Alicante, un 16 de septiembre de 1946, significaba crecer entre montañas y fábricas, en un ambiente de trabajo arduo y modestia. Allí llegó al mundo Camilo Blanes Cortés, hijo de Eliseo Blanes Mora y Joaquina Cortés Garrigós. Su padre, electricista, y su madre, dedicada al cuidado del hogar, ofrecieron a su único hijo un entorno de sencillez y valores tradicionales, donde la música era apenas una chispa que iluminaba las fiestas y reuniones locales. La infancia de Camilo transcurrió entre juegos de barrio, canciones improvisadas y una sensibilidad que empezaba a desbordar los límites de lo cotidiano. La voz que más tarde conmovería a millones se templó primero en pequeños coros escolares, en reuniones familiares, en serenatas que parecían no tener más destino que el gozo inmediato de quienes lo escuchaban. Sin embargo, ese niño soñador, inquieto, con una timidez que pronto se transformó en energía artística, llevaba dentro una ambición secreta: trascender los muros de su pueblo y convertir su canto en eco universal. Su adolescencia lo encontró en contacto con los sonidos del momento. Los Beatles, los Bee Gees, el dúo dinámico y tantas otras influencias marcaron su oído y su forma de entender la música. Se unió a grupos locales como los Dyson y los Botines, con los que versionaba canciones extranjeras y aprendía, casi sin darse cuenta, los secretos de la interpretación moderna. El muchacho de Alcoy iba dejando atrás su nombre completo para convertirse en un símbolo artístico: Camilo VI. Su identidad se fue puliendo entre ensayos, viajes improvisados a Madrid, y sueños de grandeza que, aunque parecían imposibles para un joven provinciano, terminaron por cumplirse. Los años 70 lo consagraron como una de las voces más importantes de la música en español. Su primer gran éxito, Algo de mí, lo catapultó a la fama y abrió una larga serie de triunfos que se repitieron a lo largo de 2 décadas. Baladas intensas, melodías cargadas de romanticismo y letras capaces de poner palabras a los sentimientos más íntimos, se convirtieron en su sello personal. Canciones como Perdóname, El amor de mi vida, Vivir así es morir de amor, Melina, Donde estés, con quien estés, o Jamás, marcaron generaciones enteras. Cada álbum se esperaba con ansiedad y era recibido como un acontecimiento. Entre sus discos más recordados se encuentran Algo de mí, 1971, Camilo, 1974, Sentimientos, 1978, Amanecer, 84, 1983, Tuyo, 1985, A voluntad del cielo, 1991, y Camilo VI, 70 y 80, en recopilaciones que resumían su fecunda trayectoria. A lo largo de su carrera llegó a publicar más de 40 producciones entre discos de estudio, recopilaciones y directos, logrando decenas de discos de oro y platino en distintos países. No solo escribió para sí mismo, su pluma fue generosa con artistas como Miguel Bosé, Ángela Carrasco, José José, Lucía Méndez Solán y Hall, consolidando su figura como un compositor universal. Pero Camilo no se conformó con ser cantante de radio y de giras. En 1975 arriesgó con acento agudo todo en un proyecto inédito en España, la producción y protagonización de la ópera rock Jesucristo Superstar. En plena dictadura, en un país aún tímido para ciertos atrevimientos culturales, Camilo financió de su propio bolsillo la puesta en escena del musical, contrató músicos, actores y escenografía, y asumió con valentía el papel de Jesucristo. Aquello fue una revolución artística y un gesto de osadía que la crítica no olvidó. No solo llevó un montaje de vanguardia a los escenarios españoles, sino que abrió camino para el desarrollo del teatro musical en la península. Esa experiencia lo convirtió en algo más que un baladista, fue también un empresario artístico y un creador que no temía arriesgar su fortuna y su prestigio por la pasión del arte. La vida personal de Camilo estuvo marcada por la discreción y la polémica a partes iguales. Nunca se casó, pero se le conocieron algunas relaciones significativas. La más trascendente fue con Lourdes Ornelas, una joven mexicana que pasó de ser admiradora a pareja sentimental, y con quien tuvo a su único hijo, Camilo Michel Blanes Ornelas, nacido en 1983. La relación fue breve y complicada, pero dejó una huella imborrable en su vida. La custodia de su hijo se convirtió en una batalla mediática y legal, donde se entrelazaban el amor paternal, la desconfianza hacia el entorno y la exposición pública. Camilo se mostró siempre protector con Camilín, pero las diferencias con Ornelas generaron tensiones que alimentaron la prensa del corazón durante años. Con el tiempo, la vida del hijo de Camilo también se tornó turbulenta: problemas de salud, consumo de sustancias, detenciones y cambios personales que hicieron de su figura un eco doloroso de los excesos de la fama heredada. Tras la muerte del artista, su hijo se convirtió en heredero universal, pero también en protagonista de conflictos y escándalos que mantuvieron vivo el interés mediático sobre la familia. El propio Camilo atravesó por momentos difíciles.
En 2013 sufrió un atraco violento en su casa, donde fue maniatado y despojado de joyas y relojes. También padeció una caída doméstica que lo llevó al quirófano por una fractura de tobillo, y complicaciones renales que se agravaron con los años y que finalmente precipitaron su muerte. Fue un hombre de salud quebradiza en su madurez, pero seguía aferrado a la música y a la comunicación con sus seguidores. Incluso en sus últimos años ofreció conciertos de despedida, giras de homenaje y recopilaciones que demostraban que su voz seguía intacta, aun cuando el cuerpo le exigía descanso. No faltaron los escándalos y controversias alrededor de su figura. Demandas por incumplimiento de contratos, disputas con productores y empresarios de espectáculos, rumores sobre su vida privada, cuestionamientos sobre su orientación sexual, y la eterna curiosidad de los medios por su perfeccionismo casi obsesivo fueron parte de su biografía pública. Tras su muerte, las polémicas se multiplicaron, disputas sobre cajas fuertes abiertas, administradores de confianza que se enfrentaron a la familia, reclamos sobre la gestión de su patrimonio y hasta cuestionamientos acerca de cómo debía preservarse su legado artístico. Esa tormenta mostró la otra cara de la fama. Detrás del mito musical se escondía un entramado humano lleno de fragilidades y desencuentros. No obstante, su obra fue reconocida oficialmente en varias ocasiones. En 2017 ingresó en el Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos, un homenaje a su capacidad como autor y creador de melodías inolvidables. En 2019, poco después de su muerte ocurrida en Madrid el 8 de septiembre, el gobierno español le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la máxima distinción cultural que reconoce el aporte de un artista a la identidad del país. Sus discos de oro y platino, sus giras multitudinarias y los homenajes posteriores confirman la magnitud de su legado. Más allá de los premios, lo que lo hacía fascinante eran sus pequeñas manías y curiosidades. Camilo era perfeccionista al extremo, revisaba minuciosamente los arreglos de cada canción, cuidaba la colocación de objetos en su hogar y era exigente con su apariencia pública. Hablaba valenciano y español con fluidez, y llegó a estudiar inglés en Los Ángeles para mejorar su proyección internacional. Fue un hombre reservado en lo íntimo, pero generoso en el escenario, entregaba su alma en cada canción y cuidaba que su voz transmitiera exactamente lo que él sentía. Declaraba con frecuencia que la soledad era su compañera fiel, que el amor lo inspiraba pero también lo consumía, y que, aunque el público lo adoraba, él se sentía un hombre común, frágil y a veces desbordado por el peso de la fama. Una de las curiosidades que más alimentan el mito tiene que ver con las cifras de sus ventas. Camilo llegó a declarar que había vendido más de 175 millones de discos en todo el mundo, una cifra que lo colocaría entre los artistas más exitosos de la historia. Sin embargo, los registros oficiales muestran números mucho menores, aunque igualmente extraordinarios. Esa discrepancia, lejos de restarle valor, contribuye a la construcción del mito. Entre lo real y lo legendario, la figura de Camilo sigue creciendo, sostenida tanto por la verdad documental como por la memoria afectiva de sus seguidores. La muerte de Camilo el 8 de septiembre de 2019, a causa de complicaciones renales, fue un golpe profundo para el mundo de la música en español. Tenía 72 años y dejaba tras de sí un catálogo inmenso, un hijo enredado en polémicas y una legión de admiradores que lloraron su partida. Los homenajes se multiplicaron en España y América Latina, desde teatros que programaron veladas en su honor hasta autoridades que destacaron su aporte al patrimonio cultural. Sin embargo, junto con los homenajes surgieron las disputas por su herencia, por la gestión de su obra y por la memoria de un hombre que, aún en ausencia, seguía siendo noticia. La vida de Camilo VI no puede reducirse a la imagen del baladista melancólico que entregaba su voz al amor y al desamor. Fue hijo de una familia humilde, joven que soñó con escenarios imposibles, artista que se atrevió a arriesgar su fortuna por un musical, padre posesivo y preocupado, hombre de salud frágil, personaje expuesto a los excesos de la fama y figura que nunca dejó de despertar devoción y controversia. Vivió rodeado de canciones, de luces y de sombras, y construyó una obra que pertenece ya al acervo colectivo. Hoy, cuando su música sigue sonando en radios, plataformas digitales y voces de nuevas generaciones, su presencia continúa viva. Camilo fue un hombre contradictorio, a veces huraño y otras veces expansivo, obsesivo y sensible, entregado y reservado. Esa complejidad es la que lo hace inolvidable. Al final, lo que permanece no son los pleitos ni las polémicas, sino las canciones que siguen consolando, enamorando y dando palabras a quienes las necesitan. Escuchar su voz es entrar a un territorio donde el amor se convierte en melodía y donde la fragilidad humana se viste de grandeza. Y esa es, quizá, la más alta victoria de un artista, seguir hablando, aun después de haber callado para siempre. Gracias por haber llegado al final. Si te gustó, suscríbete y dale like.